el mundo de la anestesia, la mandrágora, la dormidera, ya venía desde el Tigre y del Éufrates los primeros síntomas de cómo se anestesiaban a las personas. Esa expresión era la carótida, ¿no? Y buscaban un punto de inflexión para poder operar hasta nuestros días con el seno, pasando por el óxido nitroso, por el vitriolo dulce, tantas cosas que se han hecho a lo largo de la historia. ¿Tanto ha cambiado la anestesia? En primer lugar, tengo que felicitarlo, porque ha hecho una revisión histórica extraordinaria, vamos. Le ha faltado el beleño, que era otra de las plantas soporíferas, y efectivamente eso se inició con la civilización primaria. Luego falta también el sistema de estrangulación, donde se conseguía que perdiera el conocimiento, y entonces en ese momento se aprovechaba para hacer las resecciones. Eran resecciones rápidas. Luego también estaba con alcohol etílico, o sea que nosotros lo intoxicaban con alcohol, y cuando el paciente estaba ya en una situación pues que de embriaguez, pues entonces también se utilizaba. Y luego venía un caso que es curioso, que es la concusión. La concusión consistía en darle con un mazo hueco de madera, darle un golpe en la cabeza para que perdiera el conocimiento, pero se trataba de que perdiera el conocimiento sin que tuviera una fractura de cráneo, momento que se utilizaba también para hacer una cirugía rápida, para hacer trépanos, para hacer resecciones. Y desde entonces la pregunta que me hace, que es una pregunta interesantísima, la anestesia ha evolucionado de una forma vertiginosa, de una forma vertiginosa. Hace 25 años pues se anestesiaba con éter y con cloroformo y con el óxido nitroso, y desde ese momento fue evolucionando y vinieron los gases anestésicos, vinieron las plataformas respiratorias, vinieron los relajantes musculares, vinieron los analgésicos, y entonces podemos definir actualmente una anestesia que se compone de 4 conceptos fundamentales. Primero es la hipnosis, que es el sueño, se pierde la conciencia. Con eso lo hacemos mediante el proceso de la inducción. Después viene la protección neurovegetativa. La protección neurovegetativa la hacemos con medicamentos que estabilizan el sistema neurovegetativo, el autónomo. Y después viene lo que se llama la analgesia y relajación, para bloquear el estímulo doloroso y entonces pues que el dolor no se percate. Y luego, claro, con todo eso van evolucionando los sistemas de ventilación. Y los sistemas de ventilación actualmente son verdaderas plataformas respiratorias, que hay que conocer muy bien la fisiopatología respiratoria para poder ventilar a un enfermo. No lo enfermo, un paciente sano, que un paciente con una broncopatía importante, o sobre una intervención de cirugía torácica, donde solo hay que ventilar un solo pulmón para que el otro esté en reposo y se pueda hacer una intervención lo suficientemente agresiva. Muy curioso, yo le voy a interrumpir, naturalmente saben todo el mundo que está hablando con el doctor don Juan Bautista Alcañiz Fol, presidente del Real Colegio de Médicos de Sevilla y provincia, magnífico anestesiólogo, y vamos a hablar un poco de la historia. Hipócrates y Paracelso. Hay dos puntos fundamentales en la anestesia. Sí. Ellos iniciaron los conceptos fundamentalmente, pero la anestesia realmente empieza con Wells, que fue el que descubrió el óxido nitroso, que es el gas hilarante, y lo descubrió de una manera muy curiosa. Estando antes el gas hilarante, que era el gas de la risa, se hacían demostraciones callejeras, y entonces pues resulta que en una demostración callejera lo hacían normalmente gente que estaba vinculada con las drogas, eran químicos algunos, y entonces la gente se estaba riendo, el público aquello era como una distracción más, y de buena primera nota que a un señor
empieza a sangrar por la pierna y entonces no estaba quejándose. Entonces el hombre pensó y dijo, bueno, pues si este señor se ha dado un golpe lo suficientemente importante para que esté sangrando y que no se queje, es porque aquí tiene que haber algo. Y algo tiene que haber, que es que este gas hilarante, que es el óxido nitroso, el protóxido, pues entonces tiene propiedades analgésicas. Y a partir de ahí empieza el tema. Y fundamentalmente los que empezaron eran dentistas. Eran dentistas. Y entonces hay una cosa muy curiosa, perdón, voy a beber un poquito de agua. Hay una cosa curiosa. Los dentistas fueron los primeros que iniciaron la anestesia, porque hacían resección en trabajo de talla sobre la parte de la dentición, sobre los dientes, y era muy doloroso. Y entonces pues empezaron a utilizar el óxido nitroso. Incluso luego empezaron a hacer algunas otras cosas más grandes. Y entonces Wells quiso hacer una demostración pública para demostrar que el óxido nitroso era un hipnótico y era un analgésico importante. Y entonces hizo una primera demostración. Y no eligió bien ni el paciente ni la intervención que se iba a hacer. Y entonces cogió, y aquello fue un fracaso, porque en cuanto estaban interviniendo al paciente, el paciente se levantó, el paciente se quitó todas las cosas donde estaba sujeto, y aquello entonces, pues la gente que estaba en el público empezó a reírse, empezó a mofarse de él, y entonces pues para él fue eso, tanto es así que acabó loco en una cárcel en Nueva York y se suicidó. Eso fue lo primero que pasó con Wells. Y después vino Morton, que Morton era otra persona que estaba muy vinculado con la química, y entonces se dio cuenta de los errores que había tenido Wells, y entonces empezó a tratar con el éter, y empezó a tratar con el éter, y el éter era más potente, y entonces fue cuando hizo también la primera demostración en el hospital de Boston. Y entonces pues eligió también un paciente con un tumor de cuello, y el cirujano, creo que fue Warren, quien hizo la demostración. Cogieron, lo anestesió, entonces lo anestesiaban con una mascarilla externa, y entonces vertían el líquido del éter, y entonces pues el paciente inhalaba eso y se quedaba entonces dormido. Y entonces aprovechaban para hacerle. Y aquello fue un éxito. Y a partir de ahí se empezó a progresar la anestesia con el cloroformo, con el éter. Y tanto es así que el Consejo General de los Estados Unidos reconoció que la anestesia general ha sido la mayor aportación que Estados Unidos ha hecho a la medicina. Eso todavía está reconocido en el Congreso de los Estados Unidos. O sea que la mayor aportación que ha hecho, y mira que ha hecho aportaciones, Estados Unidos al avance de la medicina ha sido la anestesia. ¿Qué es lo que pasó? Pues que eso tardó en llegar al continente, al viejo continente. Y entonces los ingleses, porque entonces la comunicación era a través de barcos, no había otro sistema, y llegó un año después. Y entonces empezaron los ingleses, que no se querían quedar atrás, empezaron con el cloroformo. Y entonces el cloroformo pues no era tan seguro como el éter. Y entonces fue Simpson quien utilizó el cloroformo, y aquello no tenía mucho éxito, hasta que en el parto de la reina Victoria lo utilizó y aquello fue un éxito. Y a partir de ese momento fue cuando se empezó a aceptar el cloroformo. Pero luego se comparó y se empezó a utilizar el éter y el cloroformo. Y entonces, pues claro, el éter era más seguro y aportaba más cosas, y entonces se fue introduciendo y estuvo durante mucho tiempo hasta que llegaron los anestésicos inhalatorios. Los anestésicos inhalatorios, que entonces eran líquidos que con el calor
y con el paso del oxígeno, pues entonces se convertían en vapor, y ese vapor entonces era el que llegaba al árbol respiratorio y entonces pues provocaba esas cosas que fundamentalmente antes lo que había era hipnosis, sueño y algo de analgesia. No había ni protección neurovegetativa, ni había tampoco relajación. Eso fue posterior. Eso entra dentro del capítulo que se llama la anestesia moderna. Y la anestesia moderna fue ya otra etapa importante de la evolución de la anestesia. Curioso, las dos palabras, una del griego y otra del latín, anestesia, insensibilización, Sí, señor. y éter, cielo, es decir, el paso del cielo. Y en medio un elemento también que es la esponja soporífera. Sí, señor. La esponja soporífera fue otra de las cosas que se utilizaba en la época del beleño, eran los asirios quienes la utilizaban. Del beleño, de la mandrágora, esponja soporífera, que en definitiva lo que era una esponja que estaba impregnada de uno de estos hipnóticos, se comprimía, como en las películas estamos viendo, cuando van a raptar a una persona, lo que están haciendo, no con una esponja, sino con un trapo o con cualquier otro elemento, y entonces se inhalaba, y entonces inmediatamente pues venía la pérdida del conocimiento. Doctor Alcañiz, hemos hecho la pequeña historia, ahora entramos. ¿Cuándo tiene usted la vocación de ser médico y además ser especialista en algo tan complejo y tan difícil y del que depende todo el mundo, desde el paciente hasta el cirujano, que hay que hacer dos cosas? Siempre que ocurre algo, dice por qué se muere, segundo, mirar al enfermo, y tercero, mirar a la máquina. Sí. Bueno, vamos a ver, haciendo un poco de historia. Yo terminé medicina por una cosa que, en fin, lo he contado muchas veces, porque yo soy el cuarto de mis 5 hermanos. Entonces, pues mi padre, pues desde que yo era pequeño, decía siempre: este niño será médico, este niño será médico. Claro, de decirlo tantas veces, pues llega un momento que casi uno se lo cree, ¿no? Yo pues no quería ser médico así como así, yo me gustaba ser industrial, igual que era mi padre, o economista como era mi hermano, ¿no? Pero claro, tanto lo decía que cuando llegó la época de matricularte ya, que apruebas el preuniversitario, pues entonces pues mi hermano me sobornó un poco, mi hermano mayor que yo, me sobornó y me dijo: cuando me traiga la primera papeleta de medicina del primer curso, te compro la moto que tú quieras. Eso fue, claro, eso fue un estímulo para mí, evidentemente en aquella época, y bueno, es un decir, ¿no? Y yo empecé medicina en la Facultad de Sevilla, porque nosotros somos de Valencia, nosotros vinimos aquí por el tema del arroz. Mi padre montó un molino de arroz, el único molino de arroz que había en Sevilla capital, y entonces pues nos trasladamos todos desde Valencia. Y entonces yo hice aquí prácticamente pues el bachiller, hice luego todo lo que era el bachiller superior, el preuniversitario y por supuesto la carrera, ¿no? Me matriculé en la carrera y estábamos en el Hospital de las Cinco Llagas, un hospital que es una verdadera maravilla, que hoy actualmente está hecho el Parlamento, pero está hecho el Parlamento, el hospital era el Hospital de la Sangre, y los dueños eran doña Catalina de Rivera. Y entonces ella dejó en su testamento que el Hospital de la Sangre pues tenía que ser para uso solo y exclusivamente de la medicina. Sin embargo, pues cuando llegó el tema de los socialistas, pues entonces creyeron conveniente hacer un parlamento, restauraron aquello, y realmente pues aquello es un edificio precioso. Es los mismos edificios que hay en toda Europa, que han sido hospitales antiguos y que se han readaptado a hospitales nuevos, y la verdad que da gusto trabajar. Se cerró en el año 72, porque estaba en una situación, la verdad, de peligro. Estaba casi algunas salas que se estaban derrumbando. Y entonces la Diputación, que era entonces, aprovechó aquel momento para cerrar el hospital de las Cinco Llagas.
y en la facultad nos marchamos al hospital de Morón, de los americanos, donde era el hospital, y allí estuvimos durante 2 años, hasta que en el año 74 nos pasamos al hospital actual, Hospital Clínico primero y después Hospital Virgen Macarena. Pero a la pregunta que me hizo por qué yo empecé la especialidad, cuando yo estaba en cuarto de carrera, que iba a empezar quinto la asignatura de otorrinolaringología, que era el profesor Marco, pues entonces él era valenciano también, y entonces pues yo tenía una gran simpatía, y entonces pues me apeteció meterme en la cátedra, y me metí en la cátedra. Y entonces pues allí contacté con uno que considero que ha sido uno de mis maestros, que ha sido el doctor Baz, el doctor Baz Hernández, que era el anestesiólogo que estaba allí. Él estaba solo, a veces con 2 quirófanos, porque no había especialistas. Allí se empezaron a hacer las intervenciones de laringe total, que eran intervenciones que llegaban los pacientes con procesos neoplásicos muy avanzados. Y entonces eran intervenciones de 5 y de 6 horas. Y yo empecé allí pues, a iniciarme con aquello. El doctor Baz era una persona estudiosa, era una persona muy metódica. Él hizo su tesis doctoral sobre la microcirugía laríngea, que fue una de las técnicas que introdujo el profesor Marco Clemente, y yo me fui entusiasmando, y entonces pues yo digo, esto me gusta. Pero para completar, si realmente me gustaba, aquello era anestesiar a una sola especialidad, la otorrino. Digo, si yo quiero ser anestesiólogo, yo tengo que meterme en una cátedra de patología general donde haya todo tipo de pacientes, desde cirugía general, traumatología, neurocirugía, cirugía renal. Y entonces fue cuando fui a hablar con el profesor Zarapico para entrar interno. Y entonces lo primero que me dijo el profesor Zarapico, iba de la mano del profesor don Jaime Marco, porque si no, pues no hubiera accedido a él, evidentemente, me dijo, bueno, muy bien, de acuerdo, usted empiece, pero que sepa que aquí se trabaja de lunes a sábado. Se empieza el parte y se acaba cuando se termine la última intervención. Y si usted quiere, desde mañana a las 8 de la mañana, tiene que estar vestido porque empezamos la primera intervención. Entonces aquello, pues bueno, pues aquello era, de buena primera era duro. Y efectivamente, pues entré allí y cumpliendo las reglas del profesor Zarapico, alternaba con las 2 cátedras, y entonces pues ya fue cuando ya definitivamente empecé, porque entonces existían las escuelas profesionales, entonces no existía el MIR, y entonces tú estabas durante 2 años, después de terminar en una especialidad, cirugía, traumatología, otorrino, anestesia, lo que quieras, y a los 2 años el catedrático, la cátedra, te hacía un certificado que tú habías estado durante 2 años vinculado y realizando, y que habías superado todas las pruebas, se mandaba al ministerio, y entonces el ministerio te daba la especialidad. O sea que entonces, hasta que llegó la especialidad por MIR, por médico interno y residente, que es uno de los mejores, de los mejores pasos que da la medicina, porque los que aprueban esa oposición, que yo diría que es de las oposiciones más duras que hay actualmente, entonces van a la especialidad que quieren, se introducen en un servicio y en un hospital que han elegido, y entonces pues acaban siendo unos magníficos especialistas porque están tutelados por especialistas y por gente de verdadero prestigio. O sea que en ese sentido el desarrollo de todas las especialidades ha mejorado muchísimo. Curioso también la asepsia, como ha cambiado. Todo el mundo recordamos aquel viejo hospital de las 5 llagas, el hospital de la sangre, entrando el patio a la derecha, después de ese frontispicio que tenía, estaba un quirófano con una faldosa de color gris y blanco. Allí operaba Zarapico bajo una campana que era una montera blanca, y arriba estaban todos los incipientes médicos que
en una época dorada de la medicina, porque tuvisteis los mejores médicos, los mejores profesores estuvieron allí en esa época. Evidentemente, ahí podemos pasar desde don Antonio Cortés, una persona de un prestigio, el profesor Gomar, que se marchó, luego estaba allí el profesor Zarpico, el profesor García Díaz, eso hablando de cirugía. Pediatría, no olvidemos de otras disciplinas, como por ejemplo en la pediatría Suárez Perdiguero, y luego pues en ginecología el profesor Bedoya, y luego pues estaban en medicina el profesor León Castro, el profesor Aznar, o sea que entonces en aquella época los profesores que había, y luego de anatomía también, estaba el profesor Jiménez Castellano, el profesor Cañada, que fue decano durante mucho tiempo, que las clases suyas eran magistrales. Prácticamente las clases de todos estos profesores eran magistrales. Yo lo felicito, don Juan Bautista Arcadi Fol, ahora que está usted aquí en televisión y lo van a ver miles de personas, ¿qué cualidades y qué vocación debe tener un anestesista? Porque es algo comprometido, no es algo más. Bueno, mire usted, en la especialidad nuestra, mucha gente, una vez que entra, lo hace por la efectividad. O sea, hay causa-efecto. No es como, por ejemplo, otras especialidades, que yo no las voy a discutir, ni mucho menos, donde se puede discutir si tiene tal proceso o tal otro. Al pie de la cama se pide una exploración, se pide otra, se pide una analítica, se complementa. En nuestra especialidad hay que ser resolutivo, porque nosotros utilizamos un relajante muscular y la ventilación, la respiración se paraliza. Entonces inmediatamente tenemos que actuar para permeabilizar una vía aérea, que en definitiva es intubar al enfermo o llegar con otro sistema y ventilarlo con una máquina o con un artefacto externo. Nosotros tenemos un paciente que hace una crisis hipertensiva por una manipulación y tenemos que actuar inmediatamente para que ese pico hipertensivo lo controlemos. Tenemos una bradicardia, casi una parada cardíaca, y tenemos que actuar inmediatamente para que salga de esa bradicardia y se entre en parada de esa parada. O sea, que le quiero decir que uno de los mayores atractivos de nuestra especialidad es por la eficiencia, porque actuamos y sobre una casa o la provocamos o la resolvemos. La provocamos la parada respiratoria, y entonces tenemos que inmediatamente actuar para ventilar al enfermo porque se ha paralizado la ventilación. Hay una bradicardia importante, una parada cardíaca, nos tenemos que poner en marcha para que el corazón siga funcionando. Y entonces esa es una de las condiciones fundamentales. Hay una frase muy concluyente que dice: el riesgo médico. El riesgo médico, evidentemente, vamos a ver. El riesgo médico lo voy a especificar. Los americanos lo tienen muy claro. Ellos le llaman ASA. Pero ASA, ¿qué quiere decir? Es el estado físico, esto por la Asociación Americana de Anestesiólogos. El ASA es el estado físico del paciente, con el cual nosotros, un paciente sano que no tiene nada, nosotros le ponemos un ASA 1/5. Y entonces tenemos 3 grupos. Luego hay un paciente que tiene una patología pero que no es incapacitante, entonces le ponemos 2. Y si tiene una patología que es incapacitante, o sea, el 2 es que no es incapacitante, y el 3 es que es capacitante, o sea, que tiene problemático, pues porque tiene una afectación cardíaca, y entonces pues al nosotros introducir los medicamentos seguro que vamos a tener problemas. Entonces le ponemos 3. Y el ASA 4 es aquel que está en unas condiciones muy malas, que prácticamente hay que pensar muy bien si se va a poder anestesiar para operar, y ya el 5 es un paciente
que en las siguientes 24 horas se va a fallecer, se le haga, se opere o no se opere. Entonces, los americanos dicen el estado físico, y eso, pues como los americanos mandan en la medicina, como es natural y lógico, pues entonces eso es lo que nosotros determinamos, el riesgo mediante el ASA. Pero también hay otro componente, que es el ASA físico y la agresión que es de la intervención. Hay intervenciones menores y hay intervenciones medias y mayores. Dependiendo si sumamos el ASA con un riesgo quirúrgico, pues entonces ponemos intervenciones de riesgo anestésico y quirúrgico, pues es el máximo que hay. O sea que nosotros ya se juega con eso. Pero fundamentalmente lo que nosotros especificamos en la historia es el ASA, que es el estado físico del paciente, donde intervienen muchísimos factores, los factores cardiovasculares, la obesidad, los problemas hepáticos, los problemas renales, o sea, todas aquellas que van a plantear una enfermedad actual y que nosotros con las drogas que vamos a utilizar, evidentemente vamos a incidir sobre eso, porque las drogas que nosotros hacemos o se metabolizan en el hígado o en el riñón. Si tienen un problema, pues evidentemente va a haber un problema. Si ponemos un relajante que no se metaboliza, pues la relajación no va a ser una relajación prolongada. Y entonces, a nosotros antes que no teníamos respiradores, a mí me ha ocurrido estar 48 horas ventilando a un enfermo porque me ha hecho una curarización prolongada. Y entonces no había respiradores. Era con el balón de oxígeno ventilándolo a mano. Y entonces nos turnábamos para ventilar. Y después cuando iba recuperando la ventilación, pues entonces nosotros dejábamos de aplicarle el oxígeno y entonces pues se llegaba el momento de extubar. O sea que esa es la anestesia heroica, la anestesia donde nosotros no teníamos electrocardiógrafos, como hay hoy en día. Hoy en día se está anestesiando a un paciente y tenemos un control electrocardiográfico permanente, con las derivaciones más importantes. Tenemos una ventilación y nos está dando qué tipo de ventilación se le está dando y si es efectiva la ventilación. Entonces, ante cualquier inicio de alguna alteración, nos ponemos en marcha para hacer, o sea, que hacemos unas actuaciones preventivas. Nosotros actualmente ya viene el BIS, donde se determina el grado de profundidad de la anestesia. Todas estas cosas han evolucionado y la verdad pues es que para nosotros es complejo, pero que no cabe la menor duda que es garantía. Yo siempre cuando llega un paciente con muchísimo miedo, ay doctor, qué riesgo, esto tiene mucho riesgo y tal, y yo le digo así un poco, digo, mire usted, esto de estar en quirófano tiene menos riesgo que ir usted un fin de semana a matar las cañas por la carretera. Eso le comento y muchas veces la gente se ríe un poco, pero es verdad. Es verdad. Igual. A pesar de eso hay reacciones que son no controladas. Y entonces cuando puede venir el problema. Pero nosotros cuando hay denuncias, sobre todo denuncias de tipo judicial y de tipo comprometido, no patrimoniales, sino desde el punto de vista jurídico y determinante, pues nosotros, el juez siempre ve la actuación del médico. Si el médico ha actuado correctamente, hay complicaciones del paciente. Lo que no se perdona es que haya habido una negligencia. La negligencia es la que no se puede perdonar. Concretamente, nosotros estar con un paciente y en un momento determinado, pues descuidarnos, que haya habido un fracaso en las conexiones y entonces que no lo hayamos detectado porque hayamos estado pensando o hayamos estado distraídos o hayamos estado eso. Las negligencias es lo que están penadas. Ahora vamos a hablar con, ya no con el doctor Juan Bautista Alcañiz Folk, sino
el presidente del Colegio de Médicos, Real Colegio de Médicos de Sevilla y provincia, hay que estar orgulloso de la sanidad andaluza, que está en vanguardia de Europa. Totalmente, totalmente orgulloso. Y este colegio está orgulloso de los profesionales que tiene, a todos los niveles y a todas las especialidades. ¿Por qué? Porque hemos tenido una facultad de medicina y eso ha sido una garantía. Porque la facultad de medicina viene de la Escuela de Cirugía de Cádiz. Federico Rubio, un magnífico cirujano de la Corte Real, pues le concedieron una escuela de cirugía. Eso fue en Cádiz y a partir de ahí se formó la Facultad de Medicina de Sevilla. Facultad de Medicina de Sevilla, que es la que ha empezado pues, a formar médicos. Y estos médicos se han ido formando y han tenido hospitales lo suficientemente importantes para desarrollar su ejercicio. Porque un médico no es nada si no tiene la teoría y luego saberla y poderla aplicar a la práctica. Es fundamental. Y Sevilla dispone de facultades. Mire usted, Sevilla es una ciudad afortunada en todo el tema, llamémosle docente. Tiene una universidad que tiene más de 500 años. Tiene una Real Academia de Medicina que ha cumplido los 316 años. Y tiene un colegio médico que tiene, pues podemos decir, 150 años. Con esas tres instituciones, usted me dirá si no ha habido ahí, por decir, mimbres y cestos para que se formen suficientes médicos para estar en vanguardia de todas las técnicas. Es curioso, señor presidente del Real la Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, cuando pasan muchísimos sevillanos por delante de esta avenida de la Borbolla, lo que no se ven es el metabolismo interno que existe en el colegio. Es un vivero de conocimiento porque no se paran las conferencias, no se paran los seminarios, no paran de dar los nuevos conocimientos de la farmacopea, por otro lado la medicina, la historia, la cultura, el arte, es todo un funcionar en diversos sectores, como hay desde el salón de actos hasta las aulas magnas que tenéis aquí arriba, como Doctor Gurra o otra. Le contesto, es una pregunta interesantísima. Le contesto, los médicos somos por definición y por hecho y por derecho los garantes de la salud del ciudadano. Entonces hay una cosa fundamental, que el colegio médico tiene que velar por la buena praxis, por el buen ejercicio de la medicina. Y para eso tenemos la comisión deontológica. Comisión deontológica que es seleccionada por personas de prestigio y es independiente. O sea que cuando llega una denuncia, nosotros la pasamos a la comisión deontológica. La comisión deontológica se informa perfectamente entre los denunciantes y el denunciado, hace un informe y ese informe es el que nos pasa a la Junta Directiva. Y la Junta Directiva, con ese informe, normalmente suele hacer lo que le dice el informe, porque son informes magníficamente hechos. Son informes magníficamente hechos, con libertad absoluta de la comisión. Esto es uno de los apartados que yo podría decir más importantes del colegio. Después tenemos la docencia. La docencia, mire usted, cuando se acaba en la facultad tiene la docencia pregrado, que es para que los alumnos se licencien. Luego viene la posgrado. La posgrado, yo lo digo y lo digo aquí, lo digo, en la Facultad de Medicina anda un poco escasa y entonces el colegio médico colabora. Y eso que ahora mismo tenemos una relación magnífica con la Facultad de Medicina y entonces nosotros cogemos lo que es la formación continuada. La formación, la docencia y formación continuada, que tenemos un director general. Y entonces se preocupa de que todas las actividades científicas que se realicen en el colegio tengan un filtro. Es decir, que tengan una calidad.
y además tengan una acreditación, para que ese papel que se le imparte al alumno es un papel que se imparte con una garantía de que ha pasado por unos filtros de actualmente los que se dedican a la acreditación. Y luego además tenemos, a pesar de eso, tenemos un comité de expertos, donde tenemos prácticamente, por decirlo algo, las primeras espadas de cada especialidad. Y estos señores colaboran también para que cuando se va a hacer un curso de cirugía torácica, de cardiovascular, de radiología, de patología médica, patología quirúrgica, pues colaboran en que el curso que se va a dar sea lo suficientemente interesante y esté dado por profesores lo suficientemente preparados para que sea útil a la formación. Nos preocupa fundamentalmente aquellas especialidades que quizá estén en más desventaja, y por ejemplo es la medicina primaria. La medicina primaria están en ambulatorios y por supuesto que son gente magníficamente preparada hoy en día, han pasado oposiciones, han hecho una especialidad, pero no tienen los medios que debían de tener. Precisamente, quizá mañana, y esto se está debatiendo, hay un cambio en la estructura de la medicina primaria, porque si la medicina primaria estuviera mejor dotada, se podrían resolver muchos más problemas de los que se resuelven. Y entonces nosotros nos inclinamos para que los cursos que se den sean en aquella especialidad donde tienen menos posibilidades. Mire usted, en cualquier especialidad que está en un hospital, tiene todas las ventajas, porque tiene todos los especialistas. O sea, hay sesiones clínicas multidisciplinares, donde van de todas las especialidades. Yo tengo un problema para un paciente que va a intervenirse de un problema, de una patología respiratoria, y yo no veo claro el problema, inmediatamente me voy, hay lo que se llaman los flujos calientes. Inmediatamente me voy a aparato respiratorio, a un especialista, consulto con él, entonces me da toda la información. Entonces, nosotros por supuesto que hay que hacer cursos de este tipo, pero fundamentalmente en aquellas especialidades que están más aisladas, que tienen menos posibilidad de poder interconectar con otras especialidades y que tienen menos medios, como de hecho está pasando, pero que no cabe la menor duda que tienen una gran formación y que resuelven muchísimo. Y además es un pilar dentro de la medicina primaria. Resolver, evitan que se colapsen los hospitales. Ha habido una época en donde se llegaba a los ambulatorios, a los centros de salud, y no podían hacer una radiografía, por ejemplo, por decir algo. Y entonces tú cogías y levantabas un volante para el especialista, para hacerle al traumatólogo, para hacerle una radiografía, y a lo mejor te tardaba 7, 8, 10 días. No estoy criticando, estoy diciendo la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa a ese paciente? Su hijo, mi hijo va a estar así esperando, se marcha al hospital y sabe que en unas horas pues posiblemente tenga el problema, esté diagnosticado. Y eso, ¿qué es lo que hace? Colapsar los hospitales, cosa que se le está quitando con patologías pequeñas la oportunidad a patologías grandes de poderlo hacer. Quisiera, después de esta explicación tan amplia y tan concisa, y sobre todo de forma que hay que evolucionar dentro de los ambulatorios, que esa medicina de lo que la cirugía de día, que es una consecución enorme, ahorra muchísimo gasto a la seguridad social, a los esfuerzos de impuestos de los españoles. También decir que todo el mundo que ha venido aquí de presidente al Colegio Médico intenta hacerlo lo mejor posible, pero Juan Bautista Foro Alcañiz se ha rodeado de una junta directiva realmente importante. Tenemos ahí al doctor Contreras Ayala, el magnífico secretario general de este colegio, preocupado por los intereses mínimos y máximos, es decir, es un hombre riguroso en todo su hacer. Y después la actividad que aquí se acoge, tenemos también la Asociación de Perpetuo Socorro, de los médicos que en la primera planta, en un sitio magnífico, y que está el excelente médico y además hombre de la comunicación, como es el doctor Arjona, doña Arjona,
Le ponemos al doctor también, don Carlos Gálvez, que... Ahora iba a hablar yo de eso, si usted Sí, me permite. claro, vamos a hablar de todo esto. Es que cuando yo le he hablado de una parte que era la parte científica, Científica. pero me queda, usted ha dicho, aquí hay una gran actividad. Bueno, pues aquí hay una gran actividad, aparte de esa científica que le he explicado, la sociocultural, que es fundamental. Los médicos son gente muy inquieta, ¿eh? Y entonces aquí tenemos dos sociedades que son fundamentales para nosotros. Una que es la sociedad, la asociación de médicos, escritores, artistas de Sevilla, que es la Nicolás Monarde, que tiene una actividad increíble. Yo a veces le tengo que decir al presidente, doctor Gálvez, por favor, doctor Gálvez, pare usted un poquito, porque es que no deja de hacer actividades, por supuesto, magníficas actividades, y todos los que componen la directiva, evidentemente. Y luego está la Asociación del Perpetuo Socorro, que fundamentalmente son los militares, que también tienen una actividad y que además es un cuerpo que yo le tengo un cariño y un respeto extraordinario. Vamos a hablar de la actividad sociocultural. La actividad sociocultural es el complementario de la actividad científica, porque no se comprenderían muchas cosas científicas si no comprendiéramos antes cuáles son los mecanismos por los cuales se ha llegado. Además, mire usted, hay una frase que yo la utilizo mucho. Digo, aquella persona que no se preocupa de estudiar y conocer el pasado de su historia está condenado a repetir los errores. Y eso pasa con las sociedades socioculturales que tenemos aquí, que llegan al fondo de la cuestión, del problema. Y entonces eso evita que se vuelvan a cometer errores. Y entonces aquí hay una sociedad prácticamente todos los días, fundamentalmente de la sociedad Nicolás Monarde, que yo desde este momento aprovecho para darle las gracias y mi reconocimiento y el de la Junta Directiva al doctor Gálvez, don Carlos Gálvez, que es la persona, y a su Junta Directiva, evidentemente, es la que le apoya, y luego también a la Sociedad del Perpetuo Socorro, con el doctor Arjona y todos los médicos militares que fundamentalmente la componen. Y de hecho, cada vez que hay una actividad, una conferencia, pues la verdad que da gusto venir aquí. Yo no puedo venir a todas, me encantaría, porque muchas le coge fuera. Procuro que venga siempre alguien de la Junta Directiva para apoyar, pero cada vez que vengo, eso es una satisfacción enorme, encontrarte con las aulas llenas. No hay mayor satisfacción para una persona que va a dar una conferencia que encontrarse con el aulario repleto de cantidad y de calidad, que es lo que ocurre aquí. Aquí tenemos para hacer 750 plazas simultáneamente, lo cual le quiero decir lo que usted antes me ha planteado, que con las aulas que tenemos y con la actividad que tenemos. Y luego otra cosa muy importante en la docencia, MIR, el Colegio Médico de Sevilla tiene escuela MIR. Eso, cuando yo estaba de vicepresidente hace muchos años, yo creía que era importantísimo. Los médicos recién acabados con su licenciatura no tenían que marcharse fuera de Sevilla a prepararse la oposición MIR, porque hay sitios muy buenos, a Madrid, a Oviedo, a muchísimos sitios. Y nosotros fuimos por toda España hasta encontrar una escuela a MIR de prestigio, y es la que tenemos hoy en día. Los sábados y los domingos hay aquí más de 400 alumnos que han terminado preparándose las oposiciones. Y si contrastamos los resultados que tienen la escuela MIR de Sevilla, es superponible a cualquiera de las escuelas de mayor prestigio de España, cosa que el colegio está muy satisfecho. Después de esto, me ha preguntado usted por la Junta Directiva. Sí, y queréis aumentar la pregunta, si me lo permite, el gran esfuerzo de coordinación que ha subido, bueno,
exponencialmente prácticamente en los últimos 6 o 7 meses con las nuevas, digamos, llamadas desde su presidencia. Bueno, me explico. Uno de los caballos de batalla que ha tenido la comunidad nuestra es que por los motivos, y no voy a decirlo, se ha dicho desde los hospitales públicos y desde la administración que no era necesario la colegiación, que no era necesario. Entonces la colegiación durante muchos años ha estado solamente para la colegiación del ejercicio libre. Todos los presidentes anteriores, todas las juntas anteriores han estado luchando para que eso no fuera así y no se ha conseguido hasta esta legislatura. No es mérito nuestro. Ha coincidido con nosotros que hemos seguido con la misma lucha y la misma intensidad. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con una administración, con una nueva gerencia, con nuevos consejeros que han sido sensibles a esta petición, que además es por ley, es legal, porque el estar colegiado significa estar habilitado para ejercer en la pública y en la privada. Y entonces resulta que en la pública, pues no, claro, si le decían que no era necesario, pues no era necesario. Y desde hace poco, siguiendo la trayectoria de todas las juntas directivas anteriores que han estado luchando, pues nosotros hemos tenido la suerte de que ha sido en nuestra legislatura, que hemos luchado evidentemente, y en esto ha tenido mucho que ver, y lo digo, el Consejo Andaluz. El Consejo Andaluz está compuesto por todos los colegios, por los 8 colegios que hay en la autonomía nuestra. Y el Colegio Andaluz, desde su presidente hasta los presidentes de los colegios, hasta todo el mundo ha participado y ha hecho reuniones, ha ido convencido. Yo en una de las conferencias que dije, digo, bueno, vamos a ver, ¿cómo puede haber alguien que no le interese que haya un colegio que se preocupe para que el médico haga las cosas bien? ¿Quién va a negar eso? ¿Cómo se va a negar eso? Pues eso es lo que son los colegios, entre una de sus muchas funciones. Ahora viene la validación obligatoria. ¿Qué es la validación periódica continuada? Pues la validación es precisamente revalidar tus conocimientos para poder actuar y mantenerte en unas condiciones que va a mejorar el paciente. Hay una primera parte que es la que este colegio ha hecho ya. Entonces, se trata de una declaración jurada del médico que dice que se encuentra en condiciones físico-psíquicas para ejercer. Todo el mundo lo sabe. Una persona, no quiero poner ejemplos drásticos, todo el mundo sabe que está capacitado. Eso se trae al colegio. Traer un certificado médico oficial donde diga exactamente lo mismo, que este médico está capacitado para ejercer su profesión. Traer un certificado de la empresa donde estás trabajando, que diga que estás trabajando en activo. Todo esto viene al colegio médico y el colegio médico se preocupa de coordinarlo, ver que este médico no está expedientado ni está bajo ningún expediente disciplinario que aquello pues pueda tener, entonces lo manda a Madrid, a la OMC, y viene su certificado de validación, que son 6 años. Y luego vendrá otro proceso más complejo, que es la certificación y la recertificación. ¿Qué eso querrá decir? Pero para hacer eso hay que estar validado. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que nosotros, anestesia, cardiovascular, cualquier especialidad, tendrá que hacer en el año un número de horas acreditadas por profesores donde demuestren que está al día. Y para eso tenemos el comité de expertos. El comité de expertos dirá en dermatología
en anestesiología, en cualquier especialidad, pues tiene que estar puesto en aparato respiratorio, tiene que conocer todas las alteraciones de ritmo, tiene que manejar la vía aérea, y entonces eso se da en ese curso. Y entonces cuando termine ese curso, que a mí me dan la certificación, a mí me han renovado el carnet de conducir. A usted lo cogen sin renovar el carnet de conducir, ¿y qué le pasa? Pues un desastre, ¿no? Actualmente. Pues eso es lo que pasará aquí. Porque además habrá una cosa importantísima, que la póliza de responsabilidad civil. La póliza de responsabilidad civil exigirá que todo médico que está ejerciendo, igual que ahora exige los hospitales, que estés colegiado, que tengas póliza de responsabilidad civil y que seas especialista en la materia. Usted tiene el carnet de conducir para conducir, para curar, para diagnosticar, para tratar a un paciente, que es lo que tiene que hacer. Pues ilustrísimo señor presidente del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y Provincia, doctor don Juan Bautista Alcañiz Fol, muchísimas gracias por abrirnos sus puertas, por hablar tan claro, por ser tan docente en la comunicación y sobre todo porque muchos se van a aclarar, aquellos que tienen la oportunidad de conocerlo y sentarse con usted un rato, pues viendo la televisión lo van a encontrar quién es su presidente, quién es la persona que dirige este colegio y lo cercano que es nada más que llevar la puerta para ser atendido. Doctor, muchísimas gracias. Le agradezco de todo corazón este tipo de entrevistas, porque son las que llegan, de alguna manera llegan no solamente al estamento médico, sino que llegan a la sociedad, porque la sociedad tiene derecho a saber quién son los médicos los que lo van a atender, y por eso siempre decimos que aquí hay una lista de médicos de especialidades, que cualquier paciente en un momento determinado quiere hacer una consulta porque quiere saber si realmente al médico que va tiene la formación y tiene la especialidad, pues nosotros en ese sentido estamos siempre abiertos y decimos que todo paciente debe de averiguar, debe de preocuparse, debe de informarse a quién va, porque pueden a veces ocurrir cosas muy desagradables, como hay intrusismo, que es una de las cosas por las que nosotros queremos y luchamos, el intrusismo, las agresiones, y conseguir el respeto y dignidad del médico, que va proporcional a su responsabilidad. Muchísimas gracias, don Juan Bautista Alcañiz Fol. Gracias por atendernos. Igualmente, y gracias a ustedes.